Señoras y señores, bombazo absoluto en la Fórmula 1 y en Aston Martin. No era Matías Binotto, no era Andreas Seidel, no era Christian Horner, era Adrian Newey. Es oficial, el nuevo jefe de equipo de Aston Martin a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1. Cristóbal Rosalín, buenas tardes. Buenas tardes. Es Adrian Newey, que es el jefe técnico, es el jefe de equipo y ya le falta ser el piloto, ya. Dale tiempo, dale tiempo. No lo hace mal tampoco. No, para mí yo creo que es el penúltimo paso. Ya solo le queda ser el propietario del equipo. Y hasta eso sería discutible porque acciones ya tiene. O sea, tiene menos que Lawrence Stroll, pero tiene acciones. A ver, lo acaba de comunicar el equipo Aston Martin hace escasos minutos en un tuit y en un comunicado de prensa que han sacado en la página web. Ahora lo vamos a leer, pero básicamente lo importante es eso, que Adrian Newey a partir del año 2026 pasa a ser el jefe del equipo de Aston Martin. ¿Dónde queda Andy Cowell? ¿Lo han echado? No. Lo que se venía diciendo, Andy Cowell queda relegado, Cristóbal, a una posición de su campo de expertise de motores. Sí, hay que llamarlo que se le ha relegado, efectivamente. Sí. No, porque el comunicado es un poco ambiguo, se van a repartir las tareas. No. Esto es que el jefe ha dicho: yo voy a ejercer de jefe. Eso es. Tú has hecho un trabajo bueno, regular, el que has conseguido hacer, ¿de acuerdo? Ahora ponte a lo tuyo. ¿Tú qué? Tú eres motorista, ¿no? Y se te dan muy bien los motores, pues dale. Los motores. Hay trabajo también ahí. Y a mí déjame. A ver, si queréis, vamos primero a leer el comunicado que ha lanzado el equipo Aston Martin, luego las declaraciones y lo analizamos todo con tranquilidad. Esto es el tuit que han publicado, ya digo, hace escasos minutos. El equipo Aston Martin Aramco anuncia cambios en su estructura de liderazgo de cara a la temporada 2026. Andy Cowell y Adrian Newey, importante esto, han acordado dividir sus responsabilidades para centrarse en el expertise y las fortalezas individuales de cada uno, asegurando con ello una eficiencia de la organización. Andy Cowell tiene un nuevo rol como jefe estratégico y usará su experiencia única para ayudar a optimizar la alianza técnica entre el equipo Honda, Aramco y Valvoline, es decir, motores, lo que hemos dicho, básicamente. Adrian Newey va a llevar el nuevo rol de jefe de equipo desde el año 2026 y va a guiar al equipo técnico, incluyendo las operaciones en pista del coche. Lawrence Stroll, el jefe del equipo, lo ha comunicado esta tarde en el campus tecnológico en la fábrica, en la sede de Silverstone de Aston Martin. Vale, comunicado leído. ¿Por dónde quieres que empecemos? Venga, empezamos. Primero, ambos, Andy Cowell y Adrian Newey, han acordado dividir sus responsabilidades. Vale, ¿Cristóbal Rosalín? Es bullshit. Eso, Vale, vamos a decir la verdad. Adrian Newey ha dicho: tenemos desacuerdos fundamentales en ciertas cosas. Vale. Y como resulta que Newey tiene un rango bastante superior al de... Ya lo tenía antes, sí, al que estaba ejerciendo Andy Cowell. Pues dice: dejádmelo a mí. Vale. Dejádmelo a mí y por tanto, lo de el acuerdo... Bueno, acuerdo es una forma de que no te fulminen, ¿no? En el caso de Cowell. No, lo digo en serio. Sí. O sea, recordemos que el acuerdo con Andy Cowell es muy importante. Ha tenido que desbrozar bastantes cosas. Hablaremos de ellas en este vídeo. Pero sobre todo, Andy Cowell... viene reciclado de Mercedes, es un experto en motores, ha sido el factotum de los motores en Mercedes, pero no había ejercido nunca como jefe de equipo. Ahí habrá quien dirá: bueno, es que Newey tampoco. Ya, pero hay una gran diferencia, sí, y es lo amplio que es el espectro de trabajo de Adrian Newey en comparación con el de Cowell. Casi parece un jefe de equipo. Por todo el conocimiento, por toda el área de expertise que él acumula, parece un jefe de equipo. Lo de Cowell al final, imagino, Chris, que es un poco decir: oye, mira, estos son los cambios. Si te parece bien, adelante. No queremos prescindir de ti. Hemos pagado, hemos comido un gardening. Es un tío que viene de Mercedes, tiene valía. Tiene muchísima valía, ¿no? Eso no se niega. Pero Newey dice esto. Pero claro. Entonces, o lo haces o si no, buena suerte. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de la trayectoria de Newey, ¿no? En los equipos por los que ha pasado? Ha sido diferente en cada uno de ellos, pero siempre increciendo, sí, en cuanto a su influencia. El último paso fue el de Red Bull, y en Red Bull dictaba ley. En Red Bull, desde luego, toda la parte técnica se esculpió en función de su cincel. Es decir, si había disensiones, y las había en Jaguar cuando llegó Adrian Newey como director técnico, ¿qué hizo? Limpió. Claro. Limpió. La línea la marco yo. Entonces aquí es obvio que ha habido discrepancias, y ¿quién va a prevalecer?
Adrian Newey. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estos movimientos son de ganancia progresiva de poder en función de también cuáles han sido sus éxitos, ¿no? Claro. Viene de Red Bull, donde ha sido una auténtica bestia, ¿no? Los resultados le avalan y mucho. Entonces, su acuerdo, de hecho, con Aston Martin para dejar Red Bull incluye una libertad absoluta. En ese sentido, ha dejado hacer. Y cuando ha observado, ha dicho, vale, este sí, este no, este aquí y este allá. Y yo, queda un hueco, es que con el jefe de equipo no estás muy de acuerdo. No os preocupéis, lo hago yo. El efecto Newey. Este es el efecto Newey del que estábamos hablando. Eso Vamos a leer primero las declaraciones y ahora seguimos analizando y desbrozando bien esta noticia. Andy Cowell, comunicado oficial, dice, después de haber implementado cambios estructurales muy necesarios, cuando hemos transicionado como un equipo de fábrica 100% y después de haber puesto los cimientos para Adrian y para una organización más amplia, es el momento apropiado para que yo tome un rol diferente como jefe estratégico. En este rol voy a ayudar a optimizar el acuerdo técnico entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline para asegurar que haya una integración perfecta entre el nuevo motor de la nueva unidad de potencia, el combustible, que es importante, recordemos, Aramco y Valvoline, combustible sintético a partir del año que viene también en Fórmula 1, y el chasis, es decir, Aston Martin, primer año de equipo de fábrica, necesitan a ese gurú de los motores de Mercedes para hacerlo integrar. Yo, es que te digo una cosa, es que a mí me gusta la decisión. Tiene sentido. De hecho, bueno, vamos a separar el grano de la paja, ¿vale? Venga. Lo del Chief Strategy Officer, yo no lo entiendo, pero es una manera de mantenerle lo del Chief Officer. Sí, es el carguito. Exacto. Sigue teniendo un rango muy alto. Han puesto lo de estrategia, por no decir otra cosa. Desde luego, lo de la relación con Honda sí que entiendo que va a ser crítico, porque tradicionalmente ha sido así, y sobre todo trabajar con un proveedor japonés, con todas las peculiaridades que sabemos que tienen. Con lo cual, está muy bien que exista esa figura. No es el primero que ejerce ese puente. Ese puente lo viene haciendo desde hace 3 años Sí. Luca Furbato. Sí. Y en la sombra, por supuesto, pero claro, ha llegado el momento en el que alguien de todavía más rango, con un equipo que conoce bien, porque ha sido jefe de equipo durante un año, tome las riendas de esa relación que en 2026, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? Va a ser, en cierto modo, una fórmula también de motores, con lo cual está bien. Ha hablado Lawrence Stroll también, os resumo un poquito lo que ha dicho Stroll, básicamente que Andy ha Por sido... cierto, perdona. Dime. Honda, genial. Lo de Aramco y Valvoline, de acuerdo, pero es una forma también de poner ahí grandes patrocinadores Sí. en el comunicado de prensa. Pero bueno, te digo una cosa, si hay un año donde se justifica que el combustible y los lubricantes estén ahí, es 2026, Estamos con de acuerdo. la nueva unidad de potencia y ya Estamos digo, de acuerdo. el combustible sintético. Ha hablado Lawrence Stroll también, por haceros un resumen de lo que ha dicho Stroll, pues básicamente que Andy Cowell ha sido un gran líder, que se ha centrado mucho en construir los cimientos de lo que viene ahora. Importante, cito textualmente, que este cambio de liderazgo es de mutuo acuerdo y lo hemos alcanzado por el interés del equipo. Todos tenemos ganas de continuar con él en su nuevo rol de jefe estratégico, y también tengo el deseo o tengo el placer de que Adrian Newey tome el relevo como jefe de equipo, que le va a permitir utilizar todo su expertise técnico y creativo. Ambos cambios van a asegurar que el equipo esté en el mejor lugar posible para conseguir resultados conjuntos. ¿Te lo interpreto también? Adelante. Bueno, no hay palo para Andy Cowell. Yo creo que se podría resumir así, es decir, no te damos un palo, pero prima el criterio de Adrian. Yo creo que cuando habla de mutuo acuerdo o decisión mutua, Sí. yo creo que se refiere a Newey y él. O sea, Sí. ellos son los que deciden, ¿no? Son los que tienen acciones en el Lawrence, equipo. quiero esto. Vale, Adrian. Vale, venga. de acuerdo. Siguiente. Esa es la diferencia. No, pero hay que tenerlo claro. O sea, lo de technical o managing technical partner es mucho más que director de equipo. Sí. O sea, que es mucho más que director técnico. Es un tipo que tiene acciones en el equipo. Sí, es cojefe junto con Lawrence. Claro. Entonces tiene sentido que lo de la decisión mutua, yo creo que va más por ahí, ¿no? O si no va directamente, indirectamente seguro que sí. Y luego la cuestión de el expertise creativo y técnico. Sí. Yo creo que ahí es donde entre líneas podemos leer que puede haber faltado algo en la gestión de Andy Cowell.
Sí, y eso que Andy Cowell era un técnico también, pero no un técnico como Adrian Newey. No ha sido jefe de equipo, desde luego. Y para terminar ya de redondear el círculo, pues vamos con lo que ha dicho Adrian Newey. Dice: durante los últimos 9 meses he visto un gran talento individual dentro de nuestro equipo. Tengo ganas de tomar este rol adicional en el que nos hemos puesto para estar en la mejor posición posible y competir en el año 2026, donde vamos a enfrentarnos a una nueva posición completamente distinta en Aston Martin, ahora como equipo de fábrica combinado con el considerable reto que son las nuevas regulaciones. El nuevo rol de Andy, que se va a centrar en la integración de la unidad de potencia con nuestros 3 socios clave, es decir, Aramco, Valvoline y Honda, va a ser algo pivotal en este camino. Bien, es pues de nuevo flores para un Cowell defenestrado, porque han considerado que algo estaba faltando. Y te digo una cosa, si vemos el año 2025 de Aston Martin, han faltado cosas, y no solo en rendimiento del coche, que desde el principio asumimos que iba a ser un año muy difícil. Sí. Hablo de operaciones dentro del equipo, y eso en 2026 no se lo pueden permitir. Es muy curioso porque ayer estuvimos en directo. Ayer tú hiciste una sección en la que se hablaba también de algunas claves y titulares que nos había dejado Aston Martin. Y sobrevolaba un poco esa idea de bueno, si es que Newey casi es el jefe de equipo en la sombra. Decías tú, me acuerdo, esperemos que el que llegue sea el último. Y el que tenga que llegar tendrá que estar de acuerdo sí o sí con lo que diga Newey. Bueno, ya está, es él. No, claro. no ha llegado nadie más, es él. Fantaseamos con la posibilidad de un Andy Stevenson, ¿no? Que es el director deportivo, que lleva 1000 años en el equipo, pero que ha sido siempre un hombre de conjunto, que iba a saber privilegiar las ideas que le llegasen a él, ¿no? Y le iban a llegar a través de Newey. Y quiero insistir sobre algo. Hemos dicho varias veces, no, pero es que Cowell no ha sido jefe de equipo. Y la autorrespuesta. Tampoco Newey ha sido jefe de equipo, pero, y aquí está la clave, sí ha tenido responsabilidades generales. Claro. Sí ha tenido en Red Bull ha tenido responsabilidades generales. Y déjame que tire un poco del hilo. Adelante. Este señor, que ha sido ingeniero de pista, que ha sido diseñador, que ha sido director técnico, ha sido prácticamente de todo, ¿no? Cuando estaba en Williams, que fue la primera época súper vencedora en Fórmula 1, con Newey, con un cargo relevante, porque antes había hecho un Leyton House muy espectacular, pero era un coche que no estaba para ganar, evidentemente. Sí. Pues cuando estaba en Williams, ¿qué problemas tenía? Tenía 2 problemas. Uno era Frank Williams, sí, que era el fundador y propietario del equipo, con lo cual nunca iba a poder estar por encima de Frank Williams, porque además es una de las piedras fundacionales del equipo, ¿no? El decir, mi poder está por encima de todos los demás, cosa que intentó hacer la hija y que finalmente le ha llevado a vender de equipo. Sí. Y tenía otro gran problema, que se llamaba Patrick Head. Sí. Que era el director técnico histórico del equipo y que, aunque era evidente que por una cuestión generacional y probablemente, y sin quitarle un ápice de mérito a Patrick Head, pues tenía un background mucho más potente que el de Patrick Head, no podía estar por encima de Patrick Head. Resultado, nos vamos a McLaren. Vale. ¿En McLaren qué pasa? Bueno, pues en McLaren se encuentra con Ron Dennis, que es... que de hecho fueron siempre la extraña pareja. Sí, porque Dennis también era ingeniero en el fondo. Venía era mecánico. Era mecánico, ¿no? Pero venía también de engrasarse las manos. Sí, pero era el gran jefe y era también una barrera absolutamente inexpugnable. Vale. No se podía hacer nada contra eso. Siempre iba a prevalecer el criterio de Ron Dennis. Que no era directamente propietario, digamos que Mansour ya tenía mucha más fuerza accionarial que la de Ron Dennis, pero era inapelable el criterio. Sí. Y luego además estaba Mercedes. Claro. Que Mercedes en ese momento con McLaren estaba ejerciendo un papel de muchísimo poder, con lo cual Newey ganó lo que tuvo que ganar y cuando llegó el momento... Dice, tengo otra oportunidad de mandar más, de dibujar un equipo más a mi entender. Es decir, ha hecho lo mismo. Siempre ha estado caminando hacia un mismo destino, sí, hacia tener el concepto global, ¿no? Que deriva de su propia experiencia. En Red Bull, como hemos dicho, prácticamente lo hizo desde una hoja en blanco. Sí. Recibió un equipo, es verdad, pero redibujó, despidió a manos llenas, contrató lo que consideró y mandó y mucho. Ahí ya solo tenía a un Christian Horner que seguía teniendo
el galón de jefe de equipo. No era propietario, no era un Ron Dennis dentro de Red Bull, pero tenía menos fuerza, ya tenía que buscar el acuerdo con Newey. Esta foto que tenemos en pantalla la hemos visto millones y millones de veces. Han formado una dupla, pero el jefe de equipo, en última instancia, seguía siendo Horner. ¿Para qué se va a Aston Martin? Porque está harto de responder ante nadie. No quiere responder ante nadie, quizá y solo ante un propietario como Lawrence Stroll, que no tiene funciones ejecutivas dentro del equipo. Es decir, en el fondo, todo tiene sentido. A mí hay varias variables que se me abren ahora con esta decisión. En primer lugar, tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista, lo que dice el comunicado y lo que sabemos, ¿no? El expertise que tiene Adrian Newey. Newey es un tío que ha estado desde diseñando coches hasta estudiando lo que dice el piloto, hasta incluso pilotándolos en algún momento. Ingeniero de pista. Y siendo ingeniero de pista. O sea, en el fondo Newey es un poco lo que estábamos hablando antes de entrar en directo. Es un tío que, si después de los libres 1 de Australia, Alonso le dice, oye, el coche... me lo invento, se me va un poco de delante. Newey ya está pensando cómo puedo solucionar en la mesa de dibujo que a Fernando se le esté yendo el coche de delante. Sí. En setup, en diseño, en estructura, lo sabe todo. Claro, claro. La pregunta es, o sea, eso de acuerdo, estamos de acuerdo. Es la persona perfecta para ello. La pregunta es, ¿está acaparando demasiado? Bueno, a ver, lo primero que yo creo que hay que recalcar es que el perfil de jefe de... la función de jefe de equipo, el perfil de jefe de equipo ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Sí. Es decir, tenemos... inicialmente eran los propietarios los que eran los jefes de equipo, ¿no? Fíjate, un Colin Chapman, en el fondo... tenía esa doble vertiente también, ¿no? Sí. Era el genio técnico, en su caso era también el propietario y era el jefe. Era el que ondeaba, el que tiraba la gorra cuando ganaba. La gorra era todos. Entonces, de algún modo, esos grandes genios se pueden permitir eso. Pero no me quiero ir del argumento inicial. Se está tendiendo a jefes de equipo cada vez más técnicos. Sí. El caso de Andrea Stella es clave. Sí. El caso de Mattia Binotto, James Bowles, otro que tal. Mike Crack incluso cuando entra en Aston Martin en 2022. Entra con ese perfil. Lo que ocurre es que el reto es tan grande, el reto de coordinación, la amplitud de miras que hay que tener es tan enorme que no hay muchos que puedan ponerse esos zapatos. Y Newey yo tengo claro que es uno de los que puede hacerlo. ¿Tú crees que Newey puede estar en la mesa de dibujo y el fin de semana irse al circuito y coordinar todo lo que necesita coordinar como jefe de equipo? Bueno, ten en cuenta que esto no te lo descubro a ti ni a nadie. Adrian Newey no es el único que está dibujando. Sí. Es decir, recordemos que ahora, tal y como queda en ese... Te he escuchado antes, ¿no? Hacer el reel de urgencia que has sacado. Dice, ahora encajan las piezas. Y es verdad, porque tú tienes un buen director técnico, que es Enrico Cardile. Sí. Tienes, por supuesto, hemos hablado ya que teníamos un buen director deportivo que salvó al equipo Aston Martin en Arabia Saudí, por ejemplo, sí, con gran estrategia y con gran conocimiento del reglamento técnico y deportivo. Sí. Tienes a buenos diseñadores, tienes a Eric Blandin, que sí, no, lo han despedido. Bueno, él sigue en el equipo, sigue haciendo otras cosas. Dan Fallows, sí, sigue haciendo otras cosas. Tienes, lo que pasa es que ha sido defenestrando selectivamente a gente, destinándolo a otros sitios. Claro. Tienes a Tom McCullough con el tema del rendimiento. Entonces, en el fondo, el director técnico, o sea, Newey, con un cambio de reglamento, su tarea principal e inicial tenía que estar dibujando el coche. Claro. Es lo correcto. Sí. Pero ahora eso ya está hecho. Ahora tiene que desarrollarlo. Y para desarrollarlo igual necesita estar en la pista. Sí, eso es. Y coordinarlo además, todo. Y oye, que el resto del equipo va a seguir trabajando. Claro. Cardile y todo su ralea van a estar trabajando. En ese sentido, Chris, es interesante para que la gente lo sepa cómo queda ahora ese organigrama de Aston Martin, porque se ha vuelto a recomponer todo y lo que decíamos, nos encajan las piezas. ¿Cuáles son las piezas? ¿Cómo queda la cosa? Bueno, tenemos el factotum, que es Adrian Newey. Bueno, arriba está el propietario principal, ¿sí? El que tiene más acciones, que es Stroll. Pero luego tenemos a Newey, por debajo de Newey, en el ámbito como director técnico, tenemos a Enrico Cardile. Tenemos en el ámbito de motor
o de relación con el motorista a Andy Cowell, muy importante en una Fórmula 1 que cambia de motores también, y luego tenemos por supuesto, muchísimos otros cargos. Hablábamos del director deportivo, que va a seguir siendo Stevenson. Mike Crack en la parte de pista. Mike Crack en la coordinación de pista, efectivamente. No tiene por qué cambiar. En principio, ahí no hay graves problemas. Y Newey para sobrevolarlo todo al final. O sea, un poco pensándolo así a bola pluma, Chris, me recuerda un pelín a, salvando las distancias, al esquema de Ferrari. Ferrari tiene un departamento motor, que era el de Enrico Gualtieri, tenía un departamento de chasis, que era el de Cardile, que ahora lo tiene Aston Martin, y luego tenía un jefe de equipo por encima, que es Fred Vasseur, con una vertiente también técnica, que era el que lo coordinaba todo. Y de hecho, ahora lo que se está diciendo es que Vasseur está tomando decisiones también de cara al coche del año que viene, el cambio de la push rod a la pull rod y todo eso. Ese Fred Vasseur, de alguna forma, lo que pasa es que, claro, es Adrian Newey, no tiene nada que ver. Es Newey con toda esta gente sobrevolando por debajo de él. Lo que creo que es muy importante también, que ahora se está descubriendo, o no se está descubriendo, se está haciendo quizá más visible, más patente, esa otra característica tan buena que ha tenido Newey, que es no solamente ser un buen diseñador, ser un buen gestor de equipo. Y él lo ha dicho siempre. Él siempre ha sabido hacer un equipo alrededor de él. ¿Por qué? Bueno, primero porque tú puedes tener una idea clave, pero luego tiene que desarrollarse. Y eso una sola persona, por muy brillante que sea, no puede hacerlo. Sí. Punto uno. Pero punto dos, el propósito de que el genio esté al comando de las operaciones es también para optimizar los tiempos. Porque mientras haya discrepancias de criterio, el objetivo puede estar claro, pero los caminos pueden ser muy diferentes para llegar a un mismo sitio. La virtud que hoy en día tiene Newey es la capacidad de llegar antes que los demás. Esa es la clave. Sí. Y por eso tiene que ser jefe, y por eso tiene sentido que sea jefe. Yo lo que creo que le va a seguir haciendo falta en algún momento es un CEO. Un Lawrence Stroll. No. No. Sea lo que vas. Un Martin Whitmarsh. Un Zak Brown de Andrea Stella. Eso es. Andrea Stella se dedica a la parte, y lo han hablado ellos en alguna entrevista, Stella se dedica a la parte puramente de performance, puramente del equipo de carreras, y Zak Brown es el que tiene que ir a hablar con los patrocinadores, es el que tiene que buscar estos dineros, es el que tiene que atender a los medios de comunicación, es el que tiene que llegar a los sitios donde Andrea no puede llegar porque tiene que estar con el equipo de carreras. ¿Sabes quién podría hacer eso? Para mí, Stevenson. No. Sería una posibilidad, pero para mí, mejor aún, Pedro de la Rosa. Está muy bien tirado. Pedro, sé que estás viendo esto. Está muy bien tirado. Está muy bien tirado. Espero que te hayan llamado ya. Está muy bien tirado. ¿Me entiendes? Era Martin tipo de Whitmarsh. Era Martin Whitmarsh es, esa persona. Eso es. Que, por cierto, estos últimos días ha sonado. Sí. Como posible jefe de equipo de Aston Martin antes de la explosión. Pero no, ni siquiera es tampoco, yo creo, y él lo hizo en McLaren, pero al final hubo un poco esa división entre Whitmarsh, Dennis, en algún momento en el que... Es que ahí Dennis era expansivo. Claro, quería tener todo. Pero lo que me flipa... A ver, al final una cosa que se dice es que los genios son gente que está adelantada a su tiempo, o más que adelantada a su tiempo, que da igual la era o la época en la que estén, no desentonan. Y es que has estado hablando de un Mattia Binotto, has estado hablando de James Bowles, has estado hablando de Andrea Stella. Son gente joven, es gente de nueva hornada, de la nueva hornada de team principals, de jefes de equipo. Y en esa mesa ahora, del comedor del colegio, va a llegar con 66 años Adrian Newey. Eso es lo más prodigioso. Es increíble, es increíble. Eso es lo más prodigioso de todo. Primero por la edad en sí y la energía que un cargo como el de team principal, de un equipo moderno de Fórmula 1 requiere. Te digo más, no solamente estoy de acuerdo contigo, también lo mucho que ha cambiado la Fórmula 1 y que él sea capaz de seguir todavía al corte, a la vanguardia de ella. Que no se le quede grande esta Fórmula 1. Que no le pasa como a Patrick Head le pasó. Iba a decir lo mismo. Hace 30 años. Eran coetáneos. Eran coetáneos Head y Newey. Patrick Head estaba por encima de Newey en rango en Williams. Williams
tira de Patrick Head en 2019, 2020, no sé si te acuerdas, para Sí, reconducir al equipo. Una especie de asesor, de consultor. ¿Dónde está Patrick Head? Bueno, es que hizo lo que pudo el hombre y Pero volvió a casa. ¿y dónde está Newey? Porque es un prodigio. Porque es prodigioso. Porque entra en trance, todavía, ¿no? Como su propia mujer dice, con 66 años, entra en trance. Dice que no ve mucho más alrededor de lo que está haciendo, ¿no? Eso requiere, cuando eres multimillonario, cuando tienes la vida hechísima, cuando tienes tantísimo ganado, tener ese grado de determinación requiere que seas prodigioso y loco. Él ha hablado siempre de unirse a los equipos que están en construcción para plantearse un nuevo reto. Y yo creo que de alguna forma quizá se han ido dando las pistas de lo que podía estar pasando, y ahora me acuerdo de esas entrevistas de Newey, pues las que han ido subiendo en la web de Madden, ¿no? De uno de los patrocinadores de Aston en estas últimas semanas, donde hablaba del trabajo del jefe de equipo también, de lo importante que es saber cómo preguntar a los pilotos. Se decía, son animales increíblemente instintivos y hay que saber interrogarles, todo ese conocimiento que él atesora. Y decía Newey lo del gran reto, ¿no? Y claro, pensábamos en nuestro momento, joder, el gran reto puede ser hacer que Aston Martin gane. Ya es una cosa que hizo con Williams, es una cosa que hizo con McLaren, es una cosa que hizo con Red Bull desde cero. Sobre todo, habiendo tenido el éxito que ha tenido en Red Bull, construyéndolo desde la nada con Christian Horner, yo me preguntaba muchas veces, ¿y ahora este tío por qué se quiere volver a retar a los 66 años? ¿Qué más le queda por hacer? Ser él el jefe. Eso es. Lo que le quedaba por hacer es ser él el jefe, y ahora ya lo tiene. Eso es. Es el poder de decisión, ¿no? Imagínate las trabas que puedes haber tenido en tus últimos 40 años dentro de la Fórmula 1 porque no te lo aceptaron. Yo sabía que era lo bueno, pero no pude hacerlo. Se acabó. Ahora eres tú. Ahora que le salga bien. Es arriesgado, ¿eh? Ahora que le salga bien. En la escala del 0, lo menos arriesgado, lo más conservador posible, Andrea Seidel, a 10, lo más arriesgado posible, que creo que sería Christian Horner, ni siquiera Adrian Newey, ¿dónde colocas esto? ¿En qué sentido? De la maniobra que ha tomado Aston, de lo menos arriesgado posible a lo más arriesgado. Bueno, ¿Cómo de arriesgado es este movimiento? Bueno, por lo menos es un 7, ¿no? O sea, tú le ves riesgo. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde puede fallar esto? Pues que puedan llegar a entrar en bloqueo. ¿Vale? Que los otros jefes, que ahora todos van a ser subjefes, Sí. puedan decir, no te muevas más de la cuenta, ¿sabes? Hasta que no diga Newey, no digo yo. Claro, obedece, y que pueda perderse una parte de ese talento. Newey ha explicado una y mil veces que eso no es lo que busca. Sí. Y eso no es nuevo, eso no es de la época de Aston Martin. Sí. En Red Bull era exactamente igual. Si va a tener o no esa capacidad de, con gente nueva, volver y con perfiles muy, muy senior, ser capaz de ponerlos todos a su alrededor por puro respeto y por pura admiración, no es fácil. Pero claro, tener por debajo, pues eso, a gente como Cardile, como Fallows, como Cowell, y él desde luego confía en ello. Ahora falta saber si los demás también confían en ello. Y ahora la segunda pregunta, la contraria. ¿Por qué puede funcionar esto? Puede funcionar porque este hombre es absolutamente excepcional en décadas en la historia, en muchas décadas en la historia de la Fórmula 1. Si alguien lo puede hacer, es él. No pondría allí a ningún otro técnico. No Pero era a él Horner, sí. ¿eh? No era Horner. No era Horner. No era Horner. Dice, ¿para qué? ¿No? Para que, en el fondo... Eso ya me lo conozco, ¿no? Claro. Decíamos, no, tiene que construirse la nueva Red Bull. Con Alonso, Horner y Newey se construye la nueva Red Bull. No hace falta, Christian. ¿O sí? El tiempo dirá. Ya veremos. Creo que, para cerrar ya el vídeo, creo que es muy importante y además es un punto de tranquilidad también en esta duda que creo que tenemos todos ahora de no está haciendo demasiadas cosas Newey, no está acaparando demasiado, que esto sea desde 2026 en adelante. Es decir, el foco ahora está en terminar el coche. Hay que terminar, hay que cerrar bien el AMR26 o como se vaya a llamar. Y eso me dice que no es este impulso, a veces un poco ególatra también, ¿no? Que tienen estos supergenios de decir, quiero ser el jefe de equipo y lo hago porque yo quiero ser el jefe de equipo. Quizás que realmente es lo mejor para la estructura. Y lo mejor para la estructura es que quedan 2 carreras, que se cierre la cosa como está, que Newey siga dibujando y cuando esté el coche en pista, porque él tendrá que estar en pista en Barcelona en 2026, ya empiece ese trabajo. Chicos, vamos a coordinarnos así. ¿Qué dicen los pilotos?
esto es lo que tenemos que resolver técnicamente. Yo lo haría de esta forma. Enrico, díselo a los chavales. ¿Qué te han dicho los chavales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Funciona? Esa parte de conexión completa entre la pista, el box y lo que está pasando en la fábrica de Silverstone. La clave va a ser marcar las prioridades para llegar en el menor tiempo posible lo más lejos posible. Dicho así, parece sencillo, no lo es en absoluto. Y el único o uno de los miedos que sí que se puede tener es ¿y el coche qué? ¿No? Es decir, va a poder, o sea, solo con lo que le transmita a Cardile, luego el coche va a seguir evolucionando bien. ¿En qué momento él va a tener que sentarse otra vez? Y cuando él se siente, ¿qué pasa con el resto del equipo, ¿no? Esa es la duda principal. Lo bueno es que no veo ningún agujero en el sistema. O sea, si él no está, el rendimiento de pista lo sigue haciendo Mike Crack. Si él no está en la fábrica, Enrico Cardile se sigue encargando de la fábrica. Si él no está, es Cowell el que sigue hablando con Honda y con... Sí. Y o sea, sigue estando el McCulloch y siguen estando los de siempre. Siguen estando, esos subordinados alrededor de Newey. Y te voy a decir una cosa. En una temporada tan cambiante como es 2026, en la que todavía hoy se están encontrando por semana tiempo en los coches, esa agilidad, ese desbloquear la situación 2-3 carreras antes que otro equipo, esos son muchos puntos, ¿eh? Absolutamente. Llegar en Australia y decir, esto no funciona, y que esté esa cabeza pensante que diga, esta es la solución. Por aquí. Y en lugar de 3 meses en conseguirla, tardamos 1. Eso es. Y yo creo no que hay varias voces. El método es este y este. ¿Y por qué me escuchas a mí? Pues mira todos los títulos que tengo. Pues ahí está, es la noticia, es la última hora, es el bombazo. Adrian Newey, el jefe de equipo de Aston Martin a partir de la temporada 2026. Si no estuviera el Mundial al rojo vivo, te diría que pase Qatar y Abu Dhabi y tiramos para adelante. Pero primero veamos lo que pasa este fin de semana y luego ya nos ponemos en clave año que viene, que va a ser muy movidito. Ya no hay excusas, ¿eh? Ya no hay excusas. Ahora hay que dar el resultado. Las piezas han encajado, ahora tiene que mostrarse en pista.